Bueno, la idea de hoy es practicar. No hay teórica dicho y hecho. Yo voy a dar algunos ejercicios, después en la práctica van a dar otros ejercicios, tal vez hasta me meto yo también en la práctica, no importa. Vamos a ver ejercicios, algunos que no son ni siquiera ejercicios que les tomaríamos en parcialitos, pero no queremos dejar de discutir y abrirles un poco la cabeza, porque creo que a mí no me gusta mucho, o sea, entiendo muy bien la lógica de quiero practicar para el examen. A mí no me copa que solamente nos pongamos a dar ejercicios de examen, porque me parece bastante mediocre eso. Como tampoco que los quiero preparar para rendir un examen, yo los quiero preparar para que entiendan los temas y que por ende sepan. Con eso no digo, no les voy a dar ejercicios de examen porque listo, no me hago el purista, pero no me parece que sea la única clase de ejercicio que haya que ver. Entonces, vamos a charlar de distintos tipos de problemas. Algunos que son más fáciles, otros que son más difíciles, ¿sí? Algunos que incluso tranquilamente podrían estar en un parcialito y otros no porque tendrían que pensar demasiado y sería muy complicado, ¿sí? Y algunos problemas que incluso no queremos dejar de mencionar porque son aplicaciones de cosas que ni nos imaginábamos que podrían llegar a funcionar, ¿sí? Entonces, algunos que estuvimos ya viendo que son algunos problemas más complicados son, por ejemplo, el del lenguaje alien, que vieron que es de orden topológico, el de cambio de sentido de aristas, ¿sí? Ese de camino mínimo, uno que no vieron este cuatrimestre porque no vieron el tema, que es uno de una biblioteca, no importa, estaba relacionado al último tema. Entonces, ahora vamos a ver algunos temas más, ¿sí? Y después en la práctica de vuelta van a ver más ejercicios. Entonces, el primer tema es el siguiente. Supongamos, ¿sí? Supongamos que yo tengo, pongámosle, puede ser una matriz, pero pongamos que tenemos un grafo que puede ser completo o no, pongámosle que es completo, que es dirigido, que lo que nos indica es, por lo menos digamos así a ciencia cierta, de vuelta, podría ser una matriz que nos diga cómo pasar, por ejemplo, de pesos a dólar, de dólar a peso, de peso a zlotys, de zlotys a pesos, de peso a yenes, de yenes a pesos, de yenes a zlotys, de zlotys a euro, de euro a libra, de libra a dólar. ¿Sí? Es básicamente eso. El cómo me refiero por plata, ¿sí? O sea, plata monetaria. ¿Cuántos yenes equivalen a un peso? Un peso, ¿a cuántos dólares equivale? Ahí, obviamente, en realidad el grafo, a ver, en una realidad, el grafo sería compuesto porque tenemos como 15 dólares diferentes y qué sé yo. Pero bueno, sacando esos detalles de implementación en la realidad argentina, que no es la de todo el mundo y que les puedo asegurar cuando uno le trata de explicar a alguien de afuera este tipo de cosas, dicen, no entiendo, no entiendo. Entonces, pero supongámonos en el mundo ideal donde no hay ningún tipo de restricciones. Hoy en día, por ejemplo, no hay aristas que salgan realmente del peso. Les puedo decir porque traté de ir a cambiar legalmente por una casa de cambio y me dijeron, acá no vas a conseguir nada, muchacho. Así que bueno, vale aclarar, era para un viaje, no es que me estaba como, bueno. Entonces, supongamos que tenemos esto, ¿sí? Este es, digamos, el escenario. Que de vuelta, podemos suponer que tenemos o una matriz o un grafo que puede estar completo, que no es muy importante eso a los fines, sino que lo que nos importa al final del día es que se entienda el contexto. Entonces, la gran pregunta que se hacen muchas personas y que muchas lo logran responder es si podemos encontrar un ciclo en el que yo gane plata. O sea, supongamos, esto tengo que decir que estos valores son del primer cuatrimestre de 2020, sepan entender. Supongamos que un dólar son 70,75 pesos y un peso son 1,5 yenes. Estos eran valores de cuando yo escribí estas diapositivas. Y un yen son estos dólares. Entonces, si yo hago de peso a yen, de yen a dólar, y perdón, si hago de dólar a peso, de peso a yen y de yen a dólar, perdí plata. ¿Sí? Que es en general lo que sucede, que si yo hago un ciclo, pierdo plata. Pero si de repente pasara que en realidad el dólar valiera tan solo 100 pesos, ganaríamos, ¿sí? De vuelta con todo esto, esto también tiene, probablemente este número sería más bajo en realidad, ¿sí? Entonces, y esto es triste porque esto era posta al valor del primer cuatrimestre del año pasado, y yo cada vez agrego una línea más a esto.
Y es muy triste, porque en un momento dije, bueno, voy a actualizar los números. Y ya está, ya después de un tiempo dejé de actualizarlos. Entonces, bueno, entonces tenemos este problema, ¿sí? Y esto es algo que la gente hace, o sea, esto tiene un nombre técnico, es, quiero una bicicleta financiera. Esto, ¿viste? Cuando se escucha en los noticieros, no, porque no sé quién hace bicicleta financiera y bla, bla, bla. Es literalmente esto, solamente que con el peso argentino es muy burdo, porque puedes conseguir dólares, o sea, si conseguís dólar a precio oficial y después vas y lo vendes a no oficial, el ciclo es en el que uno gana plata es de 2 vértices nada más. Pero bueno, ese es un caso muy particular nuestro porque está totalmente desdoblado el cambio. Y eso pasa en algunos pocos países donde, bueno, manejamos nuestra economía de una forma un poco... ¿Es legal eso de bicicleta financiera? No estoy tan seguro. O sea, técnicamente, si yo voy, cambio a pesos y después cambio a yenes y después cambio no sé qué. Si yo no sé, si es plata en blanco, no es ilegal eso. El tema es, obviamente, lo que hacen a ver, las personas con mucha plata que generan esta bicicleta financiera tienen unos capitales mucho más grandes, ¿sí? Y generan estos, también se llaman rulos, todo ese tipo de cosas. O sea, no es el pobre tipo que tiene 200, que va y se cambia $200, sino ese tipo que te genera corridas bancarias. Ese tipo de gente, o sea, maneja un volumen de plata y de poder mucho más grande. Entonces, eso ya sí va para el lado de lo ilegal. Desconozco cuáles son exactamente cómo funciona eso, pero bueno. Entonces, supongamos que este es nuestro escenario. Yo quiero generarme un ciclo en el cual yo gane plata. Entonces, ahora les pregunto yo a ustedes, o sea, perdón, ¿cómo puedo encontrar un ciclo que nos dé plata? ¿Sí? Y eso es algo que nos podemos preguntar. Si trabajamos con el grafo, ¿cómo viene? Entonces, yo ahora les pregunto, ¿sí? Yo les voy a ir tirando pistas a ver si alguien si la va agarrando, pero ¿qué podríamos hacer? O sea, ¿qué se imaginan? Yo les puedo asegurar, ustedes tienen los conocimientos, no les digo que se les vaya a ocurrir la idea, pero supongamos que podemos ya encontrar. O sea, hay un camino. O sea, ahí Facundo dice, tiene que ver con camino mínimo. Por lo menos tiene que ver con camino, de alguna manera. Tienen ciclo negativo. Ok, vas a tener que generarte un ciclo. Si vamos a ver Manfort, si es posible. Ok, ahí mencionan cosas de ciclos negativos. ¿Acá dónde estaría lo negativo? Esa es una pregunta para hacer. Entiendo bien que, o sea, de repente dice, queremos encontrar un ciclo que cumple una condición, ¿sí? Y hay un grafo que es pesado, hay un Bell-Manford. Puede ser que no, pero les pregunto entonces, pero acá es toda plata. Y la plata no se vuelve negativa porque yo por cambiar plata no voy a empezar a deber guita. Eso es muy importante. Cambiamos los pesos para generar un ciclo negativo. Ok, vamos a tener que pensar un poquito más sobre esto. Esto de vuelta, incluso está es un ejercicio que hasta está en el Cormen. Entonces, lo que yo voy a plantear es lo siguiente. Yo quiero encontrar un camino de tal forma que yo hago C1 por C2, por C3, por bla, 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 por CK, sea mayor que 1. Eso es lo que yo quiero. Mayor que 1 digo porque imagínense que empiezo con $1, ¿sí? Empiezo con $1, doy todo un ciclo. Supongamos que obviamente C sub K tiene arista a C sub 1, ¿sí? O que C sub K sería el cambio sub K, donde el cambio sub K une al inicio. Este sale del inicio, entra al inicio. Sí, todos son aristas. Todos estos son pesos de aristas, ¿sí? Esto está en el Cormen posta, ¿eh? O sea, no es que me inventé el ejercicio este, es un ejercicio lo tengo hasta anotado que el número de ejercicios es. Podrías restar las aristas de un ciclo, si te da positivo es que es rentable. El tema es que el problema no es que sea positivo, tiene que ser mayor a 1, no mayor a 0, porque mayor a 0 va a ser, porque yo por cambiar plata no me voy a quedar en 0. O sea, puedo ir perdiendo, me voy a quedar con menos plata, pero no se va a volver 0, nunca. O sea, por lo menos no cero, no un 0 teórico. O sea, sí se puede volver 0 si hice tanto cambio de plata que terminé en 0,00000. Eso sí puede pasar, pero si no, no tiene por qué pasar. Incluso hay gente que hace A ver, esto no es medio raro de hacerlo con divisas, algo en Argentina, pero en países un poco más serios con su economía, esto es más difícil de hacerse, ¿sí?
pero se hace, por ejemplo, con criptomonedas. La criptomoneda que es tan volátil, si más o menos puedes calcular algunas cosas y esto lo tenés haciéndose todo el tiempo y calculando, podés llegar a ganar algo, de alguna manera. O con acciones. Sí, las acciones en general tienden a ser más estables, pero también se puede hacer. C1 serían los vértices, no. C1 sería el cambio 1, o sea, pasar de peso a dólar. C2 sería, o sea, son los pesos de las aristas, los pesos de la conversión, o sea, el ratio de conversión. Por ejemplo, 0,5, en el caso pasar de dólar a peso es C sub 1, por ejemplo. Si yo paso de peso a dólar, sería, pongámosle, 200 para hacerlo redondo. Es encontrar todos los ciclos. Encontrar todos los ciclos es algo que demora muchísimo. Y con muchísimo me refiero a mucho. O sea, backtracking y de ahí y en realidad creo que no hay backtracking, es fuerza bruta. ¿Sí? Y ahí sí, es verdad. Si nosotros listamos todos los ciclos que existen en el grafo y encontramos alguno que sea de peso mayor que 1, o sea, la multiplicación de esto sea mayor que 1, ganamos. Podríamos empezando fijando si existe ciclo. Sí, es verdad, pero supongamos que el ciclo existe, porque es muy creíble que existe ciclo. Que yo puedo empezar una moneda y volver a ella es algo bastante creíble. Creo que ni siquiera vale la pena gastar. O sea, podemos ejecutar, decir, bueno, che, si no hay ciclo, return false, no sé, no importa. Entonces volvemos, no sé, no importa. Ya saben encontrar ciclos en un grafo, vamos a descartar eso. Ahora, supongamos que el grafo tiene ciclos y hay que buscar alguno que nos sirva, porque puede ser que no haya ninguno, pero puede ser que sí los haya. ¿Sí? Entonces, tenemos que pensar, ¿qué podemos hacer? O sea, esto es lo que yo quiero lograr, encontrar un ciclo tal que el peso de las aristas yo las multiplico, ¿sí? Porque son todos ratios de conversión, ¿sí? Y que me termine dando mayor a 1. Me pasó por mi situación personal, estoy ahí prendiendo el ventilador hablando de mi vida personal, como si a alguien le importara, pero bueno, como me voy de viaje porque mi pareja vive afuera, estoy metido en un grupo de gente que está en la misma que yo, y había un español diciendo, bueno, conseguí cambio de 1 euro a 370 pesos, ¿eso me conviene? Y le digo, monstruo, si vos conseguís eso, o sea, que vos pasas 1 euro a 370 pesos, o sea, haces tu propia bicicleta, o sea, cambia toda tu plata a pesos, anda a la calle y cambia de vuelta a euros y vas a tener más plata. Entonces, eso es lo que queremos lograr acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer? Yo tengo esta formulita que yo quiero transformar. ¿Cómo podemos pasar de esto a algo que me sirva? ¿Sí? Ahí mencionaron cosas. A ver, cambiemos el peso de las aristas a la ganancia que tendríamos si hacemos dicha conversión. El tema es que no hay ganancia. Esto no es ganancia. Es simplemente qué plata me queda. O sea, si yo paso $1 a pesos, voy a tener, pongámosle 200 pesos para hacerlo redondo. ¿Sí? Ahí no hay ganancia. Es simplemente, supongamos que estamos manteniendo el valor relativo. Obviamente, si yo vuelvo a pasar, pierdo plata porque no cotiza ahí de la misma exacta manera. Pero supongamos que fueran hasta equivalentes, solamente para hacerlo. Supongamos que el grafo hasta fuera no dirigido, no importa. Ahora, para simplificar. No estoy planteando que sea no dirigido, pero para que se entienda. La moneda que empezamos es aleatoria, sí, o sea, puede ser aleatoria o no. Supongamos que no es aleatoria. Empezamos con pesos, porque bueno, somos argentinos. ¿Sí? Entonces, no podemos plantear ganancia, porque ganancias recién nos vamos a fijar cuando volvamos al origen. ¿Sí? Entonces, algo con logaritmos para transformar los pesos. Ahí están tirando algo de algo fachero. Haces backtracking viendo si en algún momento te quedás con menos plata de la que tenés actualmente. El tema es que vos podés empezar teniendo menos plata. Recordemos, o sea, eso es una técnica de programación que vamos a charlar más el lunes, que eso sería una aproximación, porque no es cierto que porque yo me haya quedado con menos plata ahora no pueda tener más plata después. Supongamos que pasar de pesos a dólar, no sé, de dólar a peso me da 200 pesos. Y por alguna razón del mercado, no sé cuánto está el guaraní en estos momentos, pero pongámosle que 200 pesos se transforman en 100 guaraníes, no importa. O sea, no importa. Y de 100 guaraníes conseguimos, en vez de $1, conseguimos $3. Y tal vez como que parece que tengo menos, pero porque tengo un número menor, pero no me dice nada. Y además lo mismo, puedo tener menor valor comparado contra el inicial, pero después puedo tener mucho más si voy por algún camino. ¿Sí?
Un peso argentino es 67,35. Bueno, está bien, era tan peor que nosotros. Bien por ellos. Por ejemplo, empezás con peso y vas cambiando a dólar a yuan y lo comparás con pesos a yuan. El problema es, de vuelta, eso no me asegura que más adelante no pueda terminar ganando. Entonces, ahí mencionaron algo sí muy interesante. Logaritmos. Los logaritmos transforman las multiplicaciones en sumas. Eso es algo que está muy bueno. ¿Sí? Porque acá tenemos un problema, no vimos ningún algoritmo que resuelva cosas de multiplicación de aristas. Es algo que podríamos llegar a plantearnos, pero no lo vimos y no nos ayuda mucho. Entonces, pero sí hemos visto cosas con sumas. Hemos visto árboles de tendido mínimo, caminos mínimos. ¿Sí? Entonces ya podemos ir viendo cosas con sumas. Entonces, supongamos que yo lo que quiero es esto, lograr que se cumpla esta multiplicación. Si yo aplico logaritmo miembro a miembro, ¿sí? O sea, perdón. Si yo transformo, esto es lo mismo que decir esto, ¿sí? Esto es completamente equivalente, ¿sí? O sea, simplemente paso esto dividiendo para allá, paso todo lo mismo, ¿sí? O sea, es lo mismo. O invertir y dar vuelta el signo. Dividir miembro a miembro por C1, C2, C3, bla, bla, bla. ¿Sí? Por supuesto, asumiendo que ninguno de estos es cero, porque se llama si esto fuera cero, esta condición nunca se va a cumplir. Todo esto va a valer cero. Así que vamos a suponer que ningún cambio de moneda no es que, o sea, está bien, pasar de pesos a algunas monedas puede ser cero porque dicen no te voy a aceptar pesos. Pero bueno, supongamos que eso no sucede. Ahora, de vuelta, yo puedo aplicar logaritmos. ¿Sí? Yo puedo transformar estas multiplicaciones en sumas. Si yo aplico el logaritmo, pongámosle logaritmo natural por decir alguna cosa, pero en realidad cualquier logaritmo funciona. Logaritmo natural es fácil porque siempre está en las librerías de todas las... o logaritmo en base 2. Pero bueno, algún logaritmo y lo aplicamos. ¿Sí? Si yo aplico el logaritmo de 1, es 0. Y estos logaritmos pasan a sumarse. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Esto es la conclusión. O sea, yo ya acá les tiré esto. ¿Qué nos está diciendo esto? Yo quiero lograr que estas sumas de logaritmos me terminen dando menor que 0. O sea, que, esperando que alguien me diga, puede ser que tenga que hacer algo como X. Ok, esa es la forma de encontrar ciclo negativo. ¿Qué sería? ¿Sobre qué grafo? ¿Cómo sería el grafo? Porque el grafo anterior no nos sirve porque ahí no hay ciclos negativos porque no hay ni aristas negativas, siquiera. Entonces, ¿cómo tendríamos que trabajar para justamente encontrar un ciclo negativo, como dicen ahí? Los pesos de las aristas serían el logaritmo de 1 sobre el cambio. Exactamente. ¿Sí? Así que entre lo que vienen ahí diciendo, ahí como también viene mencionando Eliana, nos creamos un grafo nuevo, o creamos un grafo y punto, independientemente de cómo haya venido los datos iniciales. Entonces, ya sea porque cambio los pesos o porque creo otro grafo que obviamente tiene los mismos vértices, pero las aristas van a tener como peso, en vez de 1 sobre el cambio, en vez de el cambio, va a ser el logaritmo de 1 sobre el cambio o menos el logaritmo del cambio. Es lo mismo, ¿sí? O sea, literalmente es esto y esto es lo mismo, ¿sí? Buscamos un ciclo negativo, eso ya lo vimos, enchufamos en nuestra maquinita de resolver ciclos negativos, o sea, Bellman-Ford, o sea, si encuentra un ciclo negativo, si no encuentra ningún ciclo negativo es, no, papi, acá no vas a encontrar plata, como andá, dedícate a otra cosa, o sea, la forma especulativa no está bueno, no generas valor, andá a agarrar la pala. Ya lo vimos a Alan queriendo hacer esto, era esto o laburar, y la tiene a Bárbara rompiéndole, entonces Alan diciendo, o me pongo en la bicicleta financiera o me pongo a laburar. Entonces, si no encontramos ciclos negativos, ya está, listo, no hay forma. Y si no, bueno, podemos llegar a modificar levemente el algoritmo Bellman-Ford para definir, bueno, o sea, por qué lado fue que se terminó de actualizar. O sea, podemos llegar a cambiar un poquito el algoritmo y nos vamos a dar cuenta que hay un ciclo negativo y que podemos ganar plata. Sí, porque si nos dice true o false es como, bueno, podés ganar plata. Bueno, bien, ahora me puedes decir cómo. ¿Sí? ¿Entendieron cómo se resolvió este problema? O sea, al final terminamos haciendo nada porque no hay que, como, sí, después se lo voy y se lo tiro a Bellman-Ford, que es el algoritmo ya está hecho, lo podemos tunear un poco más, pero
pero no más que eso. Estoy esperando que alguien diga entendí o no entendí. O sea, obviamente si alguien dice, pero ¿qué parte debería repetir? Desde los logaritmos. O sea, si yo voy y aplico, yo lo que quería, ¿de dónde sacamos los logaritmos? Los aplicamos. O sea, yo voy y los calculé. O sea, a mí estos datos me vienen, o sea, cómo paso de peso a dólar, de dólar a zloty, de zloty a yen, de yen a libra, todo eso son datos del problema, no me los puedo inventar yo. Tiene que venir una casa de cambios, que, viste, las casas de cambios pueden ser medio turbias y pueden estar metidos en estas cosas. Entonces van, se ponen ahí y dicen, bueno, tal moneda vale tanto, o sea, si la paso a tal otra, vale tanto, y etcétera, y se arma su grafo y ya está. O sea, ya esos datos vienen del problema. Entonces, yo la condición que quiero lograr es esta. O sea, literalmente lo que quiero es encontrar un ciclo, o sea, que yo voy y paso por aristas, hago cambios de monedas de tal forma que termino obviamente en el mismo lugar, porque si no, no sé si gané o no gané plata. Entonces, empiezo y termino en el mismo lugar y multiplicando todos los cambios, o sea, todos los ratios de conversión, no me acuerdo cuál es el término en español. Si yo lo multiplico todos, porque es así como funciona, me tiene que dar mayor a 1 los ratios de conversión, porque eso es lo que me va a decir si termino con más plata o con menos plata. Entonces yo después aplico logaritmos, ¿sí? O sea, a esta fórmula o a esta, que son las dos completamente equivalentes, ¿sí? Yo lo que quiero lograr es esencialmente esto. O sea, esta fórmula es completamente equivalente a esta. Son completamente equivalentes porque solamente apliqué el logaritmo y ya está, esto es cierto. O sea, obviamente tengo que encontrar quiénes son. Pero si yo ahora trabajo con un grafo que en vez de decirme, ok, para pasar de pesos a dólar, perdón, para pasar de dólar a peso es 200, o sea, se multiplica por 200, en vez de trabajar con eso, digo que el pasaje de peso a dólar vale menos logaritmo de 200. Así que eso vale log de 200, es 2,3. Creo que esto está en base 10, pero no importa. Pongámosle, a ver, el logaritmo natural para que nos quede lo mismo. El logaritmo natural es 5,3. ¿Sí? Entonces, en vez de poner 200, es 5,3. Si pasamos de peso a guaraníes, que ahí dijeron cuánto era que estaban los guaraníes, sean por ahí. No, me lo estoy perdiendo. 67,35. El logaritmo natural de 67,35 es 4,2. Sí, todo aproximado tienen. Pero simplemente vamos y tenemos un grafo con esos valores. Algunos valores van a ser negativos, ¿sí? Porque cuando sea menor a 1, o sea, el pasaje de peso a dólar es negativo en este caso, ¿sí? Porque en logaritmos, porque es 1 sobre 200, entonces es el logaritmo natural, perdón, el logaritmo natural de 200 es 5,3. Entonces menos, porque estoy haciendo el de 1 sobre 5,3, es negativo. En cambio, al revés, me va a quedar positivo. O sea, el pasaje de peso a dólar me va a quedar positivo. Supongamos que es lo mismo, pero en positivo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a buscar, esencialmente. Ciclos negativos. Ya está. O sea, de esto directamente trabajo con ese grafo, lo enchanto ahí y ya está. Y de vuelta, los logaritmos no es que los saco de algún lado, voy, lo calculo, voy, aplico cuánto es el logaritmo de 200, cuánto es el logaritmo de 50, cuánto es el logaritmo. Ya está. Me creo mi propio grafo. ¿Estamos bien? ¿Estamos? Ok, veo unos cuantos sís. Bueno, vamos a pasar a otro ejercicio. El primero obviamente nos lo vamos a saltear porque tiene que ver con el último tema que no vimos, así que lo voy a saltear. Vamos a el problema de las jarras. Supongamos, yo tengo el siguiente problema. Yo tengo una jarra de 5 litros y una jarra de 3 litros y yo lo único que puedo hacer es, por ejemplo, yo puedo llenar y quiero generarme una jarra de 4 litros, pero no quiero ir y ponerle agua directo. ¿Por qué? Nada. ¿Por qué? Porque estoy al pedo. Quiero hacerlo en función de esto. Supongamos que yo tengo una jarra gigante que no es de 4 litros, que es de 10, pero yo quiero que tenga 4. ¿Por qué?
Nada, porque quiero romper las bolas, lo que quiera. ¿Sí? Y yo lo único que sé es que, bueno, esta tiene 5 y esta tiene 3. Yo lo que puedo hacer es pasar agua, o sea, puedo llenar una de estas botellas, una de estas jarras, porque yo no sé, esta no tiene medida, o sea, no viene con alguna medida acá como para saber cuánto es. No la puedo fraccionar. No me pueden hacer el, bueno, a ojo, la mitad, no, eso no va a funcionar. ¿Sí? Entonces, yo puedo llenar una de estas dos botellas tranquilamente. Yo puedo tirar todo el agua que haya en una botella. ¿Sí? Yo puedo pasar todo lo que yo pueda de una botella a otra. O sea, no todo lo que entre en la otra y lo que sobre va a quedar. Por ejemplo, supongamos que por alguna razón esta tiene 3 litros y esta tiene 3 litros. Yo puedo pasar 2 litros para acá. Y va a quedar 1 litro acá y 5 acá. ¿Sí? Pero no puedo hacerlo medio, no puedo pasar 1 litro nada más porque no tengo forma de saber que puse 1 litro. ¿Sí? Así que esa es la idea. O sea, yo puedo sacar todo el agua, puedo poner un poco más, etcétera, pero este es el juego. ¿Se entiende cuál es y yo quiero con esta jarra de 5 y la jarra de 3 lograr tener 4 litros. ¿Sí? Por supuesto, esos 4 litros no van a poder estar en la de 3, van a tener que estar en la de 5 porque no van a entrar sin. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos? Acá no hay ningún grafo, nadie puede decir nada, pero llenás de 5, pasás la de 3, 2 veces, no es tan fácil. Martín, podemos. ¿La complejidad cuál era? La complejidad de Bellman-Ford. En la complejidad del ejercicio anterior es la de Bellman-Ford, o sea, O de B por E, donde B es la cantidad de monedas que tengamos, las divisas, y podemos decir que E, supongamos que el grafo es completo, entonces va a ser B cuadrado, entonces podemos decir que esto es cúbico. ¿Sí? O sea, cúbico en la cantidad de divisas que tengamos, suponiendo que el grafo es completo o es esencialmente completo. En la gran vasta mayoría de los otros países se pueden hacer cambios de divisas sin problemas. Yo sé que eso no lo entendemos nosotros, pero al revés, ellos no nos entienden a nosotros. ¿Cuál es el problema de cambiar de divisa? O sea, al pedo, o sea, si querés yenes, después no lo puedes usar en la calle. Claro, ellos no entienden que nosotros tenemos que usar la divisa como un sistema de ahorro. Más allá de que están tratando de resolver específicamente cómo se resuelve este problema, yo quiero pensar en una metodología. Y efectivamente acá no hay un grafo, pero podríamos pensar en cómo si hubiera un grafo. Por eso es que, supongamos que el grafo es un grafo de estados. El estado es, bueno, en este caso, suponiendo, inicialmente estamos en el 0, 0, que ninguno de estos dos tiene no tiene litros. Y yo de ahí tengo mis adyacentes y puedo ir trabajando, haciendo, por ejemplo, si acá tenemos un grafo implícito y estos son los movimientos que yo puedo hacer. ¿Sí? Si yo estoy en este estado, los adyacentes de este estado son o bien vaciar alguno de los dos y dejar al otro como sea, o bien llenar alguno de los dos, llenar lo que le falte, y si no puedo, bueno, esta es la forma complicada de decir paso agua de uno al otro, pero es esencialmente eso. Entonces yo lo que quiero es pasar del estado 0, 0 al 4, 0. Quiero pasar al 4, 0 porque no puedo pasar al 0, 4. No existe ese estado. ¿Sí? Entonces, yo directamente pienso en esto y en esta forma de generarme los adyacentes y automáticamente el problema se puede resolver con algún recorrido, porque yo lo que estoy diciendo es cómo llego yo a este otro estado. Entonces, eso puede hacerse con DFS o BFS. Obviamente con BFS lo vamos a resolver más rápido per se. Vamos a tener el camino mínimo. ¿Sí? Es mínimo, por eso también lo puse acá. Es mínimo porque justamente tengo esto de que voy a hacer la menor cantidad de saltos posibles, porque acá el grafo no es pesado. Entonces, si le hacemos un seguimiento de BFS, pasamos del 0, 0 y podemos encolar estos dos estados posibles. ¿Sí? Esto directamente es lo que yo encolo. Supongamos que estos, de vuelta, son vértices implícitos, son estados que yo me puedo encolar. Entonces, de esto, yo puedo ir a, por ejemplo, de 5, 0, yo puedo llenar el de 3 y me queda el de 5, 3. O bien puedo pasar 3 litros del de 5 al de 3 y me queda esto. Este estado quedó exactamente igual. Perdón, no dije nada. Olvídense de este por ahora.
Por ejemplo, vaciar este no tiene sentido porque el estado 0,0 ya fue visitado. ¿Sí? Y desde este, lo único que puedo hacer es llenar el 5, no, porque ya lo visité. O sea, ya lo metí en la cola, es el mismo. Recuerden que yo cuando meto algo en la cola, yo lo marco como visitado. ¿Sí? Entonces, el 5,3 no tiene sentido. Puedo pasar de este a... Puedo pasar de la jarra de 3 litros a la jarra de 5 y me queda 3,0. ¿Sí? Estos son... Termino... De este estado salgo a estos dos. Y de este estado salgo a este. También a este, pero ya lo tuve en cuenta. ¿Sí? Veo ahí si alguien dice algo. Entonces, ahora me voy a fijar del de 2 y 3 a dónde puedo pasar y todos los demás. ¿Qué puedo hacer? Del de 2, 3 podría llenar agua al de 5, pero eso me vuelve al de 5, 3 que ya lo visité. Puedo tirar el agua del de 5, pero no tiene mucho sentido porque ya visité el 0,3. Puedo, si no, ¿qué más puedo hacer? Puedo tirar el de 3. Tiro todo ese agua. Y eso sí, eso es un estado que yo no conocía. Entonces, ese es un nuevo estado al que estoy pasando. Del de 5,3 no puedo lograr mucho porque tengo que tirar agua de alguno de los dos, porque los dos están a tope. Lo único que puedo hacer es tirar agua y tanto 5,0 como 0,3 ya no me sirven. ¿Sí? Entonces, el de 3,0 puede pasar a 3,3, ¿sí? Porque lleno de vuelta el bidón de 3 litros. Y cualquier otro estado, porque si yo lleno este o lo vacío o le paso todo esto acá, son estados que yo ya conocí. Es este estado o este estado. ¿Se entiende cuál es la lógica de esto que estoy haciendo? Es de vuelta. Estoy haciendo OFS, pero no hay un grafo real existiendo ahí, porque además el grafo podría ser potencialmente infinito. No lo es exactamente. Sí, 0,0 tiene como adyacente a 5,0 y el 0,3. Exactamente, porque son los dos estados a los que puede pasar. Ahora bien, yo no entendí bien en qué condición arrancas. Arranco en que los dos bidones están vacíos, por eso digo 0,0. Los dos bidones están vacíos, tomá 2 botellas, una botella de 5 litros, una botella de 3 litros, tomá, conseguime 4. Ese es el estado en el que yo estoy. Ese es el estado con el que yo arranco. Entonces digo, bueno, yo lo que puedo hacer acá es o le pongo agua hasta el tope al primero o le pongo agua hasta el tope al segundo. Por eso es que los dos adyacentes de 0,0 son 5,0 y 0,3. Los adyacentes de 5,0 son pasar a 0,0 de vuelta, porque yo puedo vaciar, el que acabo de llenar lo puedo vaciar, pero también puedo pasar agua del primero al segundo, o puedo llenar también el segundo. Entonces, los tres adyacentes de este estado son este de acá y este de acá. Los tres adyacentes de este, no es que siempre tienen que haber sí o sí 3, digo que en este caso hay 3. Los tres adyacentes del 0,3 son este de acá, porque yo puedo vaciar el que acabo de llenar, este de acá, que no lo vuelvo a encolar porque es al pedo, y este de acá. Perdón, y este de acá. ¿Sí? Entonces, es así como voy directamente. Entonces, podés llenar solo uno. O sea, yo paso a paso yo hago una acción. ¿Sí? Yo no entendí muy bien. ¿Y podés llenar libremente las veces que quieras cada uno? Sí. O sea, obviamente, por pasos vas a hacer una sola cosa. Primero lleno uno, después, y llego a un estado, y después lleno el otro. O sea, no pasas automáticamente a llenar los dos, porque además no tendría mucho sentido. ¿Sí? Entonces, yo ahora estoy con estos dos estados en la cola, ¿sí? O sea, yo desencolé y fue viendo, bueno, desde este vértice, ¿a qué otros estados puedo ir? ¿Sí? O sea, aplico estas mismas lógicas, más allá de qué tan complicado se vea esto, pero no importa, es pasar agua de un lugar al otro. Y bueno, yo lo que quiero llegar es al estado 4,0, todavía no llegué. Entonces, ahora lo que puedo hacer es, veo los siguientes y veo que me queda así. Que de vuelta, ¿cómo se llega a esto? Del 2,0 al 0,2 es pasar todo el agua que hay en uno, pasarlo al otro. El 2,0 también tiene como adyacente al 0,0, porque yo siempre puedo vaciar a este de acá. ¿Sí? Eso lo puedo hacer, pero no tiene mucho sentido. Ya lo visité, no lo voy a volver a ver. Puedo volver a llenar a este de acá. No tiene sentido, ya lo visité. Puedo llenar a este de acá. No tiene sentido, ya lo visité.
Lo que sí puedo hacer es pasar todo el agua de este al segundo. ¿Sí? Y eso sí, es un nuevo estado que yo todavía no conocía. Y de este, de vuelta, vaciar alguno de los dos no tiene sentido, porque esos dos estados ya los visité. Llenar el de 5 no tiene mucho sentido, ya también lo visité. Lo único que puedo hacer es pasar todo lo que pueda de este a este. Y eso yo puedo pasarle hasta 2 litros, entonces me queda este estado. Y ahora puedo, por ejemplo, llenar, o sea, en este estado lo único que puedo hacer es llenar a 5. Este de acá es el único estado nuevo que nos va a sacar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo voy y de este si yo voy y tiro el agua, vuelvo al 0,0. No me interesa. Llenarlo, este de acá, 0,3. No tengo muchas opciones. Volverlo a pasar el agua, hacer esto y esto, obviamente no tiene mucho sentido. Entonces, este es el único estado nuevo. De vuelta, esto no significa que esto me sirva. Martín, una consulta. ¿Las ecuaciones de mínimo y máximo que tenés en la diapositiva anterior, las usaste para conseguir estos valores? Sí. O sea, esta es la forma en la que está planteado el problema y porque uno después, si yo digo, ok, bueno, y ahora cómo lo hago algorítmicamente, tengo que plantearlo con formulitas, de alguna manera, para decir, bueno, tengo que ponerle números a esto. Obviamente lo pensé, cómo es que se definen. ¿Cómo conseguir si tuvieras muchos más baldes? Hay que pensar, o sea, hay que formalizar el problema para después poder aplicarlo. Entonces, ahora estoy en este estado, en estos dos estados posibles. Estos son los dos estados que tengo guardados en la cola. De vuelta, este lo único que hice fue vaciar. Cualquier otra cosa que haga me va a mandar a estados que yo ya conozco, que ya vi. No tiene mucho sentido volver a visitar. Entonces, ahora prosigo. Y en este caso, por ejemplo, lo que puedo hacer es pasarle 1 litro a este de vuelta y me quedo en 4,3. Y este lo único que puedo hacer es pasar del de 0 al de 1. Así. Tengo 1 litro acá, ya sé que tengo 1 litro, lo paso al de 5. No me cambia mucho. Esto, directamente, acá podríamos vaciar el de 4, o sea, el de 4,3 lo puedo pasar a 4,0, o puede no importarme porque yo lo que quería es llegar a un bidón que tenga 4. O sea, vaciar el otro puede no importarme. Pero supongamos que yo lo que quería era buscar el estado 4,0, lo único que tengo que hacer es vaciar este de acá. Tal vez algo se podría haber conseguido por acá, ¿eh? Así que no. Entonces, con esto conseguí que, esto obviamente tal vez no se ve acá. Esto piénsenlo que es con el diccionario de padres. Pues yo cada vez que voy pasando estado, yo estoy viendo vértices que son implícitos, pero me voy guardando quiénes son los padres de quién. Entonces, de 0,0 puedo pasar lleno el primero, del primero paso agua al segundo, lo vacío, después paso del primero al segundo los 2 litros que quedaron, lleno de vuelta, 5,2, después paso un poquito más de agua y acá me quedaron 4 litros y esta la puedo tirar. Esa es básicamente la idea. O sea, en realidad es que no hay grafo, es un grafo implícito. O sea, quedaría mejor si fuera como los otros. ¿En qué sentido como los otros? O sea, podemos dibujarnos este grafo. El tema es que el grafo era potencialmente infinito. Si quieren, podemos ver de graficarlo. Pero el tema es que, de vuelta, esto es potencialmente infinito. Porque podemos pasar a cualquier estado posible. El tema es el siguiente. ¿Por qué les planteo un ejercicio así? Porque hay situaciones en donde no hay un grafo, pero sí lo hay y podemos aplicar algoritmo de grafo incluso cuando el grafo no está. Eso es algo muy usual en un montón de escenarios. Por ejemplo, en estados en juegos, uno no va y codea un grafo, pero mágicamente el grafo está codeado, está implícito. ¿Sí? Había un ejercicio de grafo implícito también en la guía. Sí, lo sé, y en realidad no, o sea, estaba adrede para justamente es abrir un poco la cabeza a que puedan haber otras cosas. De vuelta, yo no lo podría graficar esto. Si quieren lo podemos graficar entre todos, no sé si vale mucho la pena, pero para que les quede un poco más claro en ese sentido. La realidad es que a veces prefiero luchar con la información que tengo. Si les sirve más, lo podemos graficar y lo puedo considerar incluso para agregarlo, para dejarlo para otros cuatrimestres. Pero el tema es, este grafo es potencialmente infinito. Por eso es que no, o sea, el grafo no es que yo voy y me codeo el grafo. O sea, cuando encolás, solo calculás los posibles estados próximos. Exactamente. Yo calculo los próximos estados. No es que hay un grafo al que yo le digo dame los adyacentes. Porque no podría existir. Este grafo es potencialmente infinito. ¿Sí? O sea, de vuelta, es potencialmente infinito. En este caso particular no lo es
porque la cantidad de estados que tiene es finito. O sea, son, deben ser no más de 15 estados, 5 por 3 deben ser más 1, deben ser unos 16 estados, si no me imagino. Son todos los litrajes posibles de 0 a 5, multiplicado por todos los litrajes de 0 a 3, entonces deben ser unos 24 estados posibles. Este no debería ser demasiado grande. Pero si hubiesen otras alternativas, el grafo es potencialmente muy grande, y si yo pudiera permitir, por ejemplo, en el grafo del ejercicio de la guía, es infinito el estado, por lo que recuerdo. O sea, no hay ninguna razón para determinar. Entonces, entendí la representación de las filas. Vemos qué conseguimos. Ok. El 0, 0 puede ir a 3 opciones, 2 opciones. El 0, 0 puede ir a 2 opciones. Exactamente. Martín, creo que sería mejor graficarlo para entenderlo mejor. Sí, de vuelta, el problema es este. El grafo puede ser infinito. Entonces, si yo empiezo a graficar, y empiezo a graficar, y empiezo a graficar, es como, bueno, cuando terminamos. Ese es el problema. ¿Sí? Quiero que quede claro eso, y que no hay grafo. O sea, no quiero que piensen, ok, bueno, y a esto le hago un BFS, hago grafo, punto adyacentes. No, no hay grafo, no hay un grafo explícito. Y hay situaciones donde eso pasa, y no lo podemos remediar porque no podemos trabajar con un grafo que no existe como tal. ¿Sí? Eso es lo que más me importa de que les quede este ejercicio. Porque si de repente yo dibujo el grafo, van a decir, ok, hay un grafo. No, no lo hay. No existe ese grafo. No estoy pasando, pero le estoy aplicando un algoritmo sobre grafos a algo que no es un grafo. Y se funciona porque se comporta como si fuera un grafo. Podemos pensarlo como si fuera un grafo. Y eso es algo que es bastante útil. Eso es lo que más me importa que les quede. Yo entiendo que es confuso esto. Pero si no, también sería confuso por el otro lado. Entiendo que cuesta más verlo, pero el exceso de verlo implica que, o sea, el problema del cerebro humano es que automáticamente ya genera analogías y va por el lado fácil. Y el problema es que ir por el lado fácil acá es directamente decir, bueno, hago grafo punto adyacentes. No, no hay grafo punto adyacentes acá. Entonces, y si hubiésemos hecho por DFS, por ejemplo, yo hice un DFS sobre esto y me dio esto. ¿Sí? Entonces, lo único que me importa es, ¿entendieron, o sea, cuál es la idea de esto y que no, o sea, podemos no tener un grafo y a veces esto funciona igual, esta es lógica. Por eso es que la estructura de grafos es tan importante algorítmicamente, porque o sea, los grafos están hasta cuando no están. Y que existan grafos infinitos, yo me acuerdo cuando estaba cursando álgebra 2 y decía, bueno, me acuerdo que yo cursé con Prelat, no sé si sigue estando en álgebra 2, y decía, bueno, si un periodista del espectáculo se sorprende porque estemos trabajando en R infinito, lo podemos entender, pero no con ingenieros. Ingenieros tienen que entender que puede haber dimensiones infinitas. Lo decía con su tono, no lo... y acá también puede haber un grafo infinito, y hay grafos que son pseudo-infinitos. Una red social es un grafo pseudo-infinito, en muchos casos. Pensemos en el grafo de Facebook, que no entra en una computadora. Entonces, a veces hay que plantearse situaciones donde tal vez no podemos trabajar con todo el grafo y tenemos que hacer otras cosas. ¿Solo por DFS sería más lento? No necesariamente, o sea, puede ser más lento porque efectivamente, o sea, sí, va a ser más lento, lo va a encontrar más lento, necesariamente. O no, no sé, o sea, la complejidad es la misma. El tema es que me va a dar sí o sí como mucho la misma cantidad de pasos. Ese es el tema. O sea, si, no va a ser en menos pasos que BFS. No puede pasar, porque BFS es el que justamente nos lo encuentra en menor distancia. El tema es que puede encontrármelo más rápido, porque acá fíjense que tuve que pasar por todos estos estados porque me estuve moviendo todo radialmente. Tal vez DFS justo se habría metido por el camino correspondiente y lo encontraba al toque. Entonces, la complejidad es la misma. El tema es que el resultado final, fíjense que en este caso es más largo que este. Y no va a ser nunca más corto. Puede ser del mismo largo, pero nunca más corto. Entonces, ¿se entendió ahora vamos a pasar a uno que es mucho más tomable. Y por decir tomable me refiero a, creo que se ha tomado. No me tendría que fijar. Pero creo que lo empecé a dar en esta clase porque ya lo había tomado. Es algo que suelo hacer. Como primero tomo el ejercicio, después voy y lo agrego en la clase. Si no, me estoy quemando ejercicios. ¿Estamos bien? ¿Podemos avanzar?
Bueno, ahora vamos con un ejercicio más, creo que incluso está en la guía. Creo que lo agregué a la guía. Supongamos que tengo un grafo pesado. Sí, es pesado. Pero los vértices, perdón, los pesos son solamente 1 o 2. O sea, es pesado, puedes tener peso 1, puedes tener peso 2. Supongamos que es no dirigido, pero no cambia nada a la situación. ¿Sí? Y quiero un algoritmo de caminos mínimos, que me obtenga los mínimos, obviamente. O sea, supongamos de un vértice de origen y en tiempo lineal. ¿Qué hacemos? El grafo es pesado. Tiempo lineal. Ahí Jan dice Dijkstra o Dijkstra. Jan, el problema ahí es que yo dije lineal y Dijkstra no es lineal. Ese es el problema. Entonces, acá, Arista, te fijas el peso menor. Esa es una estrategia que se pueda usar, pero no necesariamente te va a dar la solución mínima. ¿Vale crear un grafo nuevo a partir de ese? Vale. O sea, yo quiero que me resuelvan este problema. O sea, yo quiero que me resuelvan que tenemos un grafo y quiero los pesos mínimos. Ahora, ¿cómo hay que hacer? Tenemos un BFS modificado. Ok, por 2. ¿Qué significa por 2? ¿Y cómo sería modificado? Te fijas en la lista de menor peso y ahí usas alguno de los algoritmos que vimos. O sea, ¿cuál de los algoritmos que vimos? ¿O cuáles de los? O sea, por ahora dijeron Dijkstra, pero yo no puedo en el medio de BFS decir, bueno, y ahora uso un heap o algo por el estilo, porque entonces, ¿en qué me fijo? ¿En la cola o en el heap? O sea, evidentemente algo con BFS debe haber, porque es lo único que me va a asegurar que me da caminos mínimos y lineal. El problema es que acá tenemos un pequeño problema, ¿no? El BFS no se fija en los pesos. Y si me fijo en los pesos y uso un heap, o sea, uso Dijkstra, no va a ser lineal. Estamos en una encrucijada. ¿Qué podemos hacer? Ahí dice, crearía un grafo en donde reemplazaría la lista de valor 2 y le pondría vértices auxiliares para que haya 2 vértices en los originales. Y ahí BFS normal. Efectivamente, ahí Eliana dice, bueno, para. A ver, Dijkstra no puedo aplicar porque la complejidad me lo dice. Listo, chao. Ya está, descartamos Dijkstra. Yo puedo aplicar BFS y eso me va a cumplir, pero no me va a dar el resultado que yo quiero. O sea, Dijkstra me da al toque el resultado que yo quiero, pero no me lo da en la complejidad que yo quiero. Changos. Entonces, la otra es decir, bueno, ok, yo necesito hacer un BFS, porque es lo único que me va a dar caminos mínimos. Entonces, pensemos, ¿no? Cola para 2 y otra cola para 1. El problema de ella es que eso no me va a servir, Jan, porque ¿de cuál desencolo? Desencolar solamente de las de 1 no sirve, porque si vos solo desencolás las de 1, los vértices que vos desencoles dependen de cosas que vos encolaste en la de 2. Entonces, no va a funcionar tan bellamente como parece. Ese es el problema. ¿Sí? Entonces, yo lo que puedo hacer es agarrar, ok, si hay una arista de peso 1, listo. O sea, supongo me creo otro grafo con los mismos vértices. Cuando hay una arista de peso 1, listo, copio. Todas las aristas de peso 1 las copio tal cual como vienen. Y las aristas de peso 2, lo que puedo hacer es, ok, en vez de pensar, ok, yo no puedo considerar esto así nomás en BFS, pero, BFS considera meter, si hay vértices intermedios entre un vértice y otro, lo va a tener en cuenta automáticamente, sin que yo lo modifique. Entonces lo que hago es meter una pelotita auxiliar y ya está. O sea, cuando veo una lista de peso 2, desde A hasta B, lo único que hago es decir, bueno, metamos una pelotita fantasma, no sé, en el medio, y unimos directamente así. O sea, pongo del A al auxiliar y del auxiliar a B. Y ya está. ¿Sí? Y después es BFS. ¿Sí? Que un asterisco. Porque hay que ver si eso se mantiene. Ahí dice, es aumentar la longitud del camino, como dice ahí Facundo. Efectivamente, eso aumenta la cantidad de vértices y aumenta la cantidad de aristas. O sea, ojo, porque ahí yo me haría una pregunta que es, ok, si esto es lineal, ¿por qué no hacemos esto directamente y por qué usamos Dijkstra, que es peor?
¿Sí? Eso sería una muy buena pregunta. Entonces, tenemos este escenario, esta es la solución y efectivamente funciona. O sea, creo que todos pueden confiar en que eso funciona, me da los caminos mínimos dentro de este grafo. Yo lo que podría hacer es directamente después, o sea, una vez que obtengo los caminos mínimos, directamente suprimo los auxiliares porque ya sé que solamente están como bypass. Entonces directamente los suprimo, supongamos que yo tengo el listadito y yo directamente tac, 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 cada vez que veo un auxiliar o lo que fuere, lo saco del listado y ya está. Y eso va a funcionar. Ahora, ¿cuál es la máxima cantidad? Supongamos que yo empezaba con B vértices. ¿Cuántos vértices va a tener este grafo auxiliar en el peor de los escenarios? El doble. Ahí dicen, bien, el doble. O sea, en el peor de los casos, en realidad más que el doble, lo que voy a tener es E, no serían 2B, me parece. Lo estoy pensando ahora en voz alta. Yo voy a tener que agregar un vértice por cada arista de peso 2. Entonces, si yo tengo todas las aristas que sean de peso 2, lo que voy a hacer es tener, en vez de B vértices, voy a tener B más E vértices. Ok. O sea que mi BFS, ¿y cuántas aristas voy a tener? Ahí sí voy a tener, en el peor de los casos, 2 veces la cantidad de aristas, porque en el peor de los casos son todas 2 y las duplico. Entonces, voy a tener E más B en vértices, o sea, supongamos vértice prima, es igual a B más E, y E prima es igual a 2 veces E. Entonces, lo estoy anotando acá, O de B prima más E prima, que es lo que cuesta O de B más E más 2 veces E, es igual a O de... Ahí está, lo estoy anotando acá, para que quede más claro. Directamente, si yo tengo B prima es O de E más B y E prima es 2 veces E, esto en el peor de los casos, si esto es en el peor de los escenarios, esto va a seguir siendo lineal. Y dice, pero si todas fueran de peso 2, sería simplemente, o sea, sí, si todas fueran de peso 2, ahí podríamos directamente aplicar un BFS. Yo estoy planteando de, bueno, supongamos que si tenés una sola de peso 1, ya no puedes aplicar el BFS común, porque ya te puede romper todo. Porque imagínate, tenías una arista que te cambia absolutamente todo. ¿Sí? Entonces, esto va a seguir siendo lineal y eso es importante porque eso significa que sigue siendo mejor que haber aplicado Dijkstra. Pero esto solamente vale porque eran pesos 1 y 2. Si hubiesen sido cualquier peso arbitrario, esto no habría sido, o sea, esto puede ser arbitrariamente muy grande la cantidad de vértices que se habrían generado. Y es verdad, BFS sobre el grafo nuevo va a ser lineal, pero va a ser lineal en la cantidad de vértices y aristas de ese grafo nuevo. Eso es importante. Lo menciono porque a veces en finales se hacen preguntas de ese estilo, que son medio engañosas, y yo, o sea, las planteo con un tono en el cual digo, bueno, si esto es cierto que es lineal, entonces es mentira todo lo que vimos en la cursada. Decime por qué no es cierto esto. Y es porque, bueno, en realidad es como, bueno, pero este grafo, ¿cuántas vértices tiene? Ya hay un problema que tengo, por ejemplo, con orden topológico y relacionado con, pero si orden topológico es lineal, porque no uso siempre orden topológico para ordenar y ya está. Entonces son otras cosas que nos podríamos plantear. ¿Sí? ¿Se entendió cómo se resuelve este problema? De vuelta, esto sí es un problema un poco más tomable. Obviamente lo escribiríamos, o sea, en un parcialito lo escribiríamos de tal forma que esto sea más fácil que se les ocurra. En un final, obviamente, o sea, en un parcialito hay más ayuda, justamente para guiarlos a que lo piensen. También porque hay una diferencia entre estar cursando y tener que estar rindiendo mientras estoy entrenando TPS, y otra cosa es finales. En un final se espera, o sea, haberlo estudiado de otra forma, ¿sí? Entonces, la solución está bastante buena y no es tan loco. Es que no es tan loco, el tema es que uno se tiene que sentar y pensarlo. No les estoy diciendo este es el ejercicio fácil del final. Es el ejercicio donde yo pretendo que se sienten y no se pongan a codear apenas, listo, ya está, sale un Dijkstra. Estás perdiendo tu tiempo, ya sabes que, o sea, si fuiste al final habiendo estudiado, ya sabes que Dijkstra no cumple la complejidad que se está pidiendo. Entonces, lo primero que uno se tiene que dar cuenta es, ok, bueno, por acá tiene que haber un BFS, pero pensémoslo como. Y tiene que estar uno abierto a, tal vez tengo que trabajar con otro grafo que obviamente se desprenda del primero. Entonces, algo que puede pasar
De vuelta, en un parcialito, si tomamos algo como esto, vendría con alguna pista o sea, esto ya ha pasado. De ejercicios de final que yo voy, agarro, copio, pego y después digo, bueno, pista, pensar en usar tal estructura, pensar en tal cosa, o se reescribe un poco el enunciado para simplificar algunas partes. Eso también pasa. Y está bien, y es lo que consideramos. Acá, no es, ¿para qué les voy a agregar pistas si lo estamos charlando? No lo voy a hacer más fácil acá en la clase. Entonces, estos últimos dos no tienen mucho sentido. El camino mínimo con bitwise no tiene mucho sentido, vamos a dejarlo. Y el de isomorfismo medio que lo charlé la otra vez. En este caso, de los auxiliares en el nuevo grafo, ¿cómo cambiaremos el diccionario de padres? O sea, en este caso lo que podés saber es, vos podés saber cuáles son los vértices auxiliares y simplemente podés editar el diccionario de padres para decir, ok, cuando yo tengo un vértice real, me fijo si su padre es real. Si no es real, es el padre de su padre. O sea, en realidad como que hay un padre proxy que está ahí de mentira. Entonces, este es otro problema que se llama isomorfismo de grafos, que lo que plantea es, bueno, tengo dos grafos, quiero saber si son el mismo grafo. ¿Sí? Como el meme, they're both the same. En este caso sí lo son efectivamente el mismo grafo. El tema es que cuando los dibujo parecen dos bichos completamente diferentes. El tema es que, claro, acá tenemos este vértice, es en realidad este vértice de acá. ¿Sí? Este vértice es este vértice de acá, ¿sí? Y esta es la única forma de resolverlo es usando backtracking. Incluso les puedo mostrar, y ni siquiera esto no es backtracking, esto es fuerza bruta pura y dura. No hay una forma mejor. Déjenme un segundito que les muestro directamente, yo tengo código de eso. Que me lo dejé a mano justamente para mostrárselos. Esto es nada más para charlarlo. Ahora vamos a otros ejercicios que tengo de final. También para... No, esto no. Entonces, acá son dos grafos. Acá tenemos código que define si dos grafos son isomorfos. Son G1 y G2, son dos grafos. Que básicamente lo primero que se fija es que tengan la misma cantidad de vecinos y cosas por el estilo, la misma cantidad de aristas. Y después lo único que tenemos que fijarnos es, bueno, probemos todas las permutaciones diferentes en las cuales yo puedo cambiar el nombre de uno de los vértices al nombre del otro de los vértices y bueno, y probemos a ver qué pasa. Es básicamente eso, esto literalmente se calcula todas las permutaciones posibles de vértices y después lo único que me fijo es, bueno, para cada transformación posible me fijo, che, bueno, todo este grafo, si lo transformo y a los adyacentes los transformo, cumplen con que son el mismo vértice. Entonces, sí o sí estoy probando todo. Si alguna vez esto no se cumple, es que, bueno, este grafo con esta transformación todavía no es isomorfo. ¿Sí? No les digo que sea un problema bonito y esto obviamente tarda y si el grafo es muy grande tarda mucho. Pero bueno, tampoco queda. Para la aplicación en la que yo lo necesitaba, los grafos eran muy chicos. Entonces, no tarda tanto. Isomorfos, ¿qué verificarías que sean iguales? Quiero que, si yo les pongo los nombrecitos, voy al dibujito de vuelta. Si yo voy al dibujito. Yo lo que digo es, supongamos que yo transformo esto de esta forma, ¿sí? O sea, yo le pongo esta transformación, que la A pasa a ser el 1, que la G pasa a ser el 5, sí, etc. Yo defino esta transformación. Lo que tengo que decir es, bueno, esta transformación permite que realmente sean el mismo grafo, me fijo. A ver, este vértice es adyacente de, pongámosle, G, H, I, ¿sí? Parece que es un grafo, hasta es un grafo bipartito, miremos. Entonces, lo que me tengo que fijar es, ok, si yo transformo A y transformo a G, H, E, I,
con la transformación dada, ¿también son adyacentes acá? Por ejemplo, vemos que la es adyacente, veámoslo con los colorcitos. Azul con verde, azul con verde. Azul con naranja, azul con naranja. Azul con el otro naranja. El otro naranja. O no sé si esto es rojo, no sé qué color es. ¿Sí? Entonces, en este caso se cumple, pero si yo hubiese asignado otra transformación, no me habría dado bien, porque me habría dicho, che, no, este vértice tiene 2 adyacentes y este tiene 3 en la transformación. ¿Sí? Por ejemplo. Sí, supongámosle que le cambiemos el nombre, no importa, o sea, le estamos transformando, bueno, supongamos que yo digo, che, tengo A, G, B, etcétera, tengo que asignarle los números del 1 al 7, perdón, del 1, 2, 3, 4, del 1 al 8, ¿sí? Se los tengo que asignar de tal manera que, bueno, a ver cómo hago para encastrar esto en otro lugar. ¿Sí? O sea, esa es la transformación. Darle nombre, cambiar las A por números, la A, B, C, D por números, de tal manera que terminen macheando. O sea, que los adyacentes se mantengan, ¿sí? Porque si yo voy y transformo la G, pongámosle, acá le puse que el G era el 5, pero yo decía el G es 4, no, el 1 acá no es adyacente al 4, y acá sí sería. Entonces no se cumple que sean isomorfos con esa transformación. Por eso, y hay que probar todas las transformaciones posibles. Este es un problema, no es tan difícil de codearlo, ¿eh? El problema más difícil es que esto ejecute, ¿sí? Pero bueno, no quiero demorar más. Martín, tengo una duda relacionada a backtracking. ¿Qué diferencia hay entre backtracking y un algoritmo greedy? No, greedy no tiene absolutamente nada que ver y no lo vimos acá. Y son como los dos polos opuestos en programación. Backtracking prueba todas las posibilidades y esto es algo que vamos a ver la clase que viene porque lo vamos a charlar. Y greedy es como, bueno, lo que venga más rápido. Cualquier bondi lo deja bien. Sí, no. Son dos técnicas de programación que son diferentes y sirven para casos diferentes. Entonces, les paso el link acá directamente. Esto va a ser un ejercicio charlado. Eso es algo que ya hemos tomado. Les paso ahí el... No voy a hacer Kahoot, no tuve tiempo de preparar nada. Tal vez en la práctica, no sé si van a hacer. Ahí les paso un ejercicio final y lo voy a mostrar para que quede. Porque si no vamos a estar hablando. El ejercicio 2 es el que nos compete ahora. Un segundo. No. Quiero... voy a dejar de presentar acá. Ahí está. Listo. ¿Sí? Perdonen. A ver. Una ventana. ¿Con cuántos ejercicios aprueba al final? Con 3 de 5. Siempre es como los parcitos 2 de 3, este 3 de 5. Bueno, ejercicio 2. A ver si lo puedo más o menos. Ahí está. A ver, logrando. Hasta ahí estamos. Ejercicio 2. Escribe un algoritmo. Vaya. Escribir el algoritmo de Dijkstra, no lo vamos a escribir acá. Además lo tienen ahí. No tiene mucho sentido. Escribe el algoritmo de Dijkstra que para obtener los caminos mínimos desde un vértice hacia todos los demás. Indicar, justificar la complejidad, ya saben, es O de B, E, log B. Explicar, esto sí, explicar cómo podemos modificar el algoritmo de Dijkstra para que, además de encontrar el camino mínimo, devuelva la cantidad de caminos mínimos que hay para llegar a cada vértice. O sea, supongamos que hay dos formas para llegar desde un vértice a otro que pesen obviamente lo mismo. ¿Cómo hacemos para contar la cantidad de veces? ¿Sí? Y queremos modificar el algoritmo de Dijkstra. Ahí Facundo dice centralidad. Yo no quiero usar la centralidad de ningún vértice. Y además, yo quiero modificar el algoritmo de Dijkstra. ¿Sí? Ahí dice Lorenzo. Tener un diccionario de diccionarios. ¿Por qué un diccionario de diccionarios? Para cada camino mínimo. Esto no me va a mantener la complejidad, me parece. Donde cada segundo diccionario tener como clave cuánto vale el camino y tener como clave cuánto vale cada camino y como dato un contador de cuántos
podemos tener otro diccionario, que era más fácil. Aparte, los caminos mínimos en un diccionario, más que caminos mínimos, porque si yo tengo que generarme todos los caminos mínimos, los caminos pueden ser largos, y eso no me va a mantener la complejidad. Yo quiero hacer algo más fácil. ¿Por qué no podemos guardar cuántas formas tengo distintas en un diccionario y ya está? No podría hacer eso. O sea, encuentro un camino hacia un vértice y cuento cuántos caminos mínimos hay. ¿Sí? O sea, es eso lo que yo quiero doblar. Es cuántos caminos mínimos hay hacia cada vértice. Porque de vuelta, o sea, para muchos puede ser que haya uno solo que sea mínimo, pero para otros puede ser más de uno. Y lo que tiene bueno el algoritmo de Dijkstra es que es muy fácil de modificar para que nos dé más información. En otros finales he pedido otra información. ¿Sí? Entonces, una información sería, cuando desencolás del heap, te fijas el próximo a ser desencolado. ¿Por qué el próximo? Y si tiene el mismo origen, mismo peso y distinto destino, creo que se le están complicando. Hacer bebés es el de Dijkstra, pero Dijkstra me va a dar lo mismo. O sea, yo quiero saber cuántos caminos mínimos hay desde un mismo origen hacia todos los demás. Ese es el problema. Yo tengo un vértice de origen. Estoy en mi casa. Y quiero ver, por ejemplo, y quiero conseguir los caminos mínimos desde acá hasta todos los lugares posibles que hayan desde mi casa, no importa. Pongámosle, por ejemplo, cuántas formas diferentes tengo que cuesten lo mismo, que sea mínimo, para llegar a la facultad. Porque tal vez hay más de una forma. Supongan que voy caminando. Y probablemente hay muchas más de una. Cada vez que lográs un camino mínimo que tenga el mismo peso que el anterior mínimo encontrado, sumás 1 a un contador de cantidad de caminos mínimos. Exactamente. ¿Sí? Pero con un pequeño detalle. Ahí Valeria dice, o sea, hay un pequeño detalle, que ahora lo vamos a discutir. Valeria dice, cada vez que encuentro un camino mínimo, perdón, me voy a corregir. Valeria lo que plantea es, cada vez que yo estoy en un vértice, veo los adyacentes y me fijo, che, ¿esto mejora o no al camino mínimo que ya tengo para cada uno de los adyacentes? Si en vez de mejorarlo, lo iguala, si lo iguala, significa, opa, acá tenemos otra condición más. ¿Sí? Ahí dice, pero no sabes si ese es el verdadero mínimo. Eso es cierto porque puede mejorar. ¿Qué pasa si mejoramos el camino mínimo? ¿A dónde lo llevaríamos? Ahí dice, si lo mejora, lo pones en 1. Bien. Ese es un muy buen... O sea, así como se piensa este problema. Reseteamos el contador, lo ponemos en 1. Bien, la respuesta es que esto no es correcto, pero estamos muy bien estamos muy bien perfilados. Falta un detalle ante esta situación. O sea, si ustedes plantean esto como, bueno, ok, el problema lo pensaron. ¿Sí? No entendí mucho sobre el contador. Y cambiás el número por el que vas a comparar. No entendí eso. O sea, supongamos que yo llegué, desencolo a alguien, desencolo mi casa, y veo todos los adyacentes que no estaban a infinito, no sé. Veo el supermercado acá a la esquina y en la otra esquina, no sé, cosas por el estilo. Ya tenía otra forma. Dicen, estar la cantidad de caminos mínimos por 1, no entendí por qué restar. Si yo llego a un vértice que ya, por supuesto, ya estaba visitado, porque si no ya lo habría, solo lo estoy mejorando, porque estaba en infinito. O sea, supongamos que si lo mejoro, listo. Estamos diciendo, lo ponemos en 1. Tenemos una sola forma de llegar, por ahora, con este mínimo. Si nuevamente después lo mejoro, lo voy a volver a pasar a 1. De vuelta, eso no es completamente cierto, pero no importa. Por ahora, creamos que sí. ¿Sí? Entonces, eso tiene sentido, o sea, está perfecto este proceso mental. Yo lo que les recomiendo siempre es, háganse dibujos antes de plantearse cosas. Ahora, si quieren, hacemos unos dibujitos, acá, no sé, armo un Jamboard y lo planteamos. Entonces, dice, supongamos que el peso mínimo era 20, si mi camino mínimo tiene peso 15, se mejoró. Entonces, vuelvo el contador a 1. Exactamente. Y los nuevos caminos mínimos los voy a comparar con 15 a partir de ahora. Exactamente, eso es lo que dice. No entendí cómo Dijkstra te haría un camino mínimo que podría ser mejorable. O sea, no, porque mientras yo estoy procesando, recuerden que yo, por ejemplo, supongamos que estoy en el origen y tengo 2 aristas, al vértice B y al vértice C. El vértice C es de peso 1, al vértice B es de peso 10.000 millones.
Por ahora, yo digo que B está a distancia de 10.000 millones, pero después lo puedo tal vez mejorar a través de B. ¿Sí? Recuerden que eso pasaba, que yo iba actualizando el padre. No digo cuando termina el algoritmo, yo digo mientras se va ejecutando el algoritmo, yo voy detectando que los caminos se pueden ir mejorando. ¿Sí? Ese es el punto del algoritmo de Dijkstra, que usando el heap puede darse cuenta de caminos que pueden ser mejorables. ¿Sí? De vuelta, esto es mientras se está ejecutando, no cuando termina. Cuando termina ya dio lo mejor. El tema es que mientras yo voy haciendo esto, yo a la par voy contando cuántos caminos mínimos hay. ¿Sí? O sea, eso es simplemente, voy contando, tengo un contador, o sea, un contador por vértice, o sea, un diccionario. Tengo un diccionario donde que digo, bueno, ¿cuántos caminos mínimos me topé? Simplemente, cuando da igual, sumo 1. O sea, cuando da igual a lo que tenía antes. Si da peor, no lo cuento, ya está. Si da igual, lo sumo, porque encontré uno más. Y si da mejor, lo paso a 1. De vuelta, esto es mentira, esto no es cierto, esto no es correcto, pero a nivel idea va por ahí. ¿Por qué digo que esto no es correcto? Por lo siguiente. Voy a ver si... A ver, voy a poner una pizarra. Esa es una pizarra nueva. Vamos, vos podés. Ok, ahí se está abriendo una pizarra. Voy a tratar de compartir en la pizarrita esta. A ver. No sé si todos tienen acceso a esta pizarra, pero lo que importa es que la vean. Y esto quiero que quede en la clase. ¿Sí? Entonces, lo que Valeria dice, por ejemplo, es... Voy a tratar de generar un grafo con algunos... No lo voy a dejar no dirigido para que me sea más fácil. Esto, esto, esto. Déjeme pensar un poquito los pesos nada más, ¿sí? Entonces, supongamos que este es de 20. Esto es de 10. Esto es 5. Esto es 5. Y... pongámosle, esto es 1. Y esto es 1. ¿Sí? Lo que menciona Valeria es lo siguiente. Déjenme poner otro colorcito. Yo cuando empiece, supongamos que empiezo desde este vértice acá, ¿no? Ahí me fijo que alguien preguntó algo, pero no puedo ver nada. A ver el chat. Dicen, no tienen que ser iguales para que tenga varios caminos mínimos. Sí, o sea, tienen que haber dos. Por ejemplo, fíjense que en este caso, adrede arme este camino, que es de 20, como este de acá. Entonces, cuando yo comience, voy a decir que este tiene, o sea, este de acá, tiene peso mínimo, ya tiene distancia mínima, perdón, 20. Y le voy a decir que tiene 1. ¿Sí? Y a este también va a estar a distancia 10 y también le voy a poner 1. Acá estoy contando nada más cuántos caminos mínimos hay. Cuando venga, o sea, obviamente voy a desencolar a este primero. No voy a mirar al vértice de origen, pero voy a poder ver a este. Y voy a decir, este también tiene 1. ¿Sí? Porque le acabo de encontrar, o sea, estoy mejorando su distancia que era infinita. ¿Sí? Y ahora, cuando venga este vértice, como no, o sea, cuando desencolo a este de acá, ¿sí? Desencolo este que estoy marcando acá. Cuando lo desencolo y me fijo los adyacentes, pongámosle que me fijo este primero, ¿sí? Este de acá tiene, en total, suma peso 20, ¿sí? O sea, este está a distancia 15, ¿sí? Está a distancia 15, y este está a distancia más 5, 20. Como este le igualé la distancia mínima, digo, este no tiene un camino mínimo, tiene 2. Sí, perdón. Vamos, pongo un 2, ahí. ¿Sí? Y además voy a ver a este de acá, que va a quedar a distancia 16. ¿Sí? Y al mismo tiempo voy a ver este de vuelta y ahora le voy a actualizar porque ahora le mejoré, ¿sí? Ahora, viendo de vuelta a este vértice,
En vez de tener distancia 20, tengo distancia 17. Eso es mejor. Como le voy a mejorar la cantidad de caminos mínimos, atacho y digo que tengo 1. Y ahora yo les digo que esto es cierto para este grafo. ¿Sí? Por eso es que digo, a ver, si alguien me plantea esto, y que me lo han hecho cuando lo tomé, varios lo hicieron, y no se dieron cuenta del problema que puede traer, esta solución me parece que está bien, está probable, pero les tengo que marcar que esto no funciona para cualquier caso. Tiene un pequeño problemita. ¿Sí? El problema es, le sumás al contador si encontrás otro lado a misma distancia. Exactamente, yo sumo 1 al contador si encontré 1 a misma distancia. Si esa más distancia, no hago nada. Y si esa menos distancia, lo estoy volviendo a 1, lo cual no es correcto en realidad. ¿Sí? Esto en realidad no es correcto. Y ahora voy a mostrarles por qué no es correcto. Voy a modificar este grafo. Voy a hacer lo siguiente. Pónganse que acá pongo un... ¿Esto tiene una goma? Sí, tiene una goma, bien. ¿No me dejas modificar el texto? Dale, muestro. Me deja. No me deja ni mostrar ni borrar. No, lo tenés que seleccionar y ahí lo puedes borrar. Bueno, ¿saben qué? Vamos a laburar como quiere esto. 10. Esto es lo único, o sea, lo que me importa es esto. 10. ¿Por qué quiero lograr el 10 para que se mantenga el 2 de antes? ¿Sí? Volvemos a que tenemos 2 caminos mínimos, porque esto no me mejora. Esta arista de acá, esta arista de acá ya no me mejora. Tipo que nos pasaría a 26. Entonces, es cierto que en este grafo de acá tenemos para todos estos vértices, los otros 4 tienen un solo camino mínimo, ¿sí? Para todos estos es uno solo, y pesan lo que pesan, o sea, todo lo demás es lo mismo. Y para este vértice son 2, pero ahora supongamos este. Tengo acá, dale, ahí está. Supongamos que tengo, voy a ponerlo en negro nada más para que no se confunda. Tengo acá otra arista, no importa, de peso, es irrelevante el peso, pongámosle que es peso 1, pero no importa porque es la única arista, así que sí o sí tengo que ir por ahí. Yo desencolo a mi vértice este en cuestión. Desencolo a este, porque era el único que me quedaba en la cola. Lo desencolo. Tiene 2 caminos mínimos. Descubro a este nuevo vértice que acabo de agregar y por ende le mejoro la distancia porque estaba infinito y ahora pasa 21. Díganme, ¿cuántos caminos mínimos hay para llegar a este nuevo vértice? Ahí Bruno dice 2, Diego dice 2, y efectivamente acá no hay 1, hay 2. Hay 2 caminos mínimos, no 1. Porque yo voy a usar otro color. Este camino, ¿cuánto pesa? Este camino que acabo de mostrar ahora en amarillo. Dígame cuánto. 21. Bien. Este pesa 21. ¿Y este? ¿Cuánto pesa este de acá? También 21. Entonces es cierto. ¿Por qué? Porque si al padre hay 2 formas de llegar, no puede ser que al hijo le hayan menos formas. ¿Sí? Entonces, ¿qué termina sucediendo? El mecanismo no es exactamente que cada vez que me encuentro con uno que ya que tiene misma distancia, le sumo 1 y cuando reinicio a 1. Al único al que yo pongo en 1 sí o sí es a este, porque este yo ya sé que está a distancia 0. O sea, el origen sí o sí está a 1, porque solo hay un camino mínimo posible y ya está a punto. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Cada vez que yo me encuentro con alguien a quien le mejoro la distancia, en vez de decirle, tenés 1, tenés la misma cantidad de caminos mínimos que tengo yo. Si yo tengo 1, vos tenés 1. Si yo tengo 2, vos tenés 2. Si yo tengo 3, vos tenés 3. Porque si hay 3 formas para llegar a mí, hay 3 formas para llegar a vos. Porque yo te hago de intermediario. ¿Sí? 21 a 21 para este de acá, al que me estuve marcando con amarillo.
O sea, si yo tengo dos formas para... El padre de este nuevo vértice es este de acá. Es ese. Sí o sí. Porque es el único por el que puedo pasar. ¿Sí? Entonces, cuando yo... No, si hay dos formas para llegar a este vértice, o sea, dos formas mínimas para llegar a este vértice, hay dos formas mínimas para llegar a este otro. No puede haber una sola, porque si hay dos formas para llegar a este de acá y después voy a este, entonces va a pasar exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, por eso digo, cuando yo le mejoro a alguien la distancia, vos tenés la misma cantidad de formas para llegar, o sea, para llegar desde el origen hasta vos que yo. Porque yo te hago de intermediario, así que si hay 5 formas para llegar a mí, hay 5 formas para llegar a vos. Porque son las mismas 5 formas más agregar esta arista. Por eso son todas las formas diferentes. Y cuando alguien iguala la cantidad de formas de llegar, no le suma 1, le suma la cantidad también de padres. Por ejemplo, si yo pusiera acá una arista, para que se note un poquito más. Si yo acá pongo, voy a poner en negro, esta arista acá, de peso, esto tiene 15, pongámosle 6. ¿Sí? Pongamos esto. Este va a seguir teniendo 2. O sea, este de acá. Este de acá sigue teniendo 2 formas diferentes. Ya voy a poner otro color. Pueden ver mi mouse. Buenísimo, genial. Ahora estoy viendo que pueden ver mi mouse. Entonces, no tengo que seguir escribiendo y borrando. Entonces, cuando yo venga acá, supongamos que le vuelvo a hacer el seguimiento. Acá voy a decir, ok, este de acá está peso 21, entonces le digo, bueno, le mejoré el peso, tenés 1. Cuando vengo acá voy a decir, también le mejoré el peso, tiene solamente un camino, porque este tiene un solo camino. Y ahora, cuando venga acá, a este ya le estoy volviendo de vuelta. Le pongo 2, porque este camino es de 21, este camino es de 21. Perdón, de 20. Y cuando venga a ver este vértice por acá, voy a volver a tomarme con otro camino de 21. Acá lo que voy a hacer es, tac, acá hay 3. No hay 2. No le sumo 1, le sumo 2. Porque si hay 2 formas para llegar hasta acá, le sumo 2. Porque son las mismas 2 formas más esta arista. ¿Sí? Y si llegás antes al vértice aislado, porque tenés la misma cantidad de padre y luego lo actualizás al hijo, no se actualiza. O sea, tenés que actualizarlo de esta forma. Cada vez que yo le mejoro la distancia a alguien, le digo, vos tenés tantas formas para llegar como yo. Y cuando le igualás la distancia, tenés que decir, ok, le sumo no 1, sino la cantidad que tengo para llegar hasta este vértice. Una duda. ¿Qué pasa si ese vértice se queda en 3 y después mejoras al padre? No puedes mejorar al padre. Todo esto suponiendo que el grafo tiene pesos positivos. No podés mejorar al padre porque ya lo desencolaste. Es imposible que lo puedas hacer. Como los pesos son todos positivos y yo saqué el mínimo y todas las aristas son positivas, es imposible que encuentre una forma de mejorar al padre. ¿Sí? Totalmente no puede pasar. Ese es un punto muy importante. El grafo es pesado positivo. Si no, ni siquiera estaríamos hablando de Dijkstra. ¿Sí? Eso es importante marcarlo. Y es importante considerarlo en la cabeza. ¿Puedes repetir eso del padre? Cada vez que yo llego a un vértice, o sea, la primera idea, que estaba bien como idea, es decir, ok, cada vez que yo le mejoro la distancia a alguien, le digo, ok, tu cantidad de caminos mínimos es 1. Y cada vez que yo igualo, sumo 1. Eso no es cierto porque tenemos este tipo de casos y tenemos que considerarlo. Entonces, lo que yo voy a hacer es decir, ok, la cantidad de formas diferentes que hay para llegar a un nuevo vértice o a alguien a quien yo le mejoré, es la cantidad de formas que hay desde el padre. Punto. Si hay 5 formas para llegar al padre, hay 5 formas para llegar al hijo. Eso es así. Y si después hay un nuevo padre entre comillas, que igualó, o sea, cualquiera de los dos son potenciales padres, se suman. Como antes se sumaban unos, que estábamos sumando unos así sin importar, no sumamos unos, sumamos la cantidad de formas diferentes. Por ejemplo, en este caso, que tanto este vértice hasta acá llega a distancia 21 como este, nos dan en total que el total termine siendo, por supuesto, 21 desde ambos caminos,
Como habían dos formas para llegar a este vértice y una forma para llegar a este, hay tres formas para llegar a este vértice. ¿Cuáles son esas tres? Ponemos. La primera forma es esta. La segunda es esta. Y la tercera es esta. Todas, obviamente, el mismo peso, porque eso es lo que estoy contando, que sean mínimas. ¿Sí? ¿Le sumamos el máximo de caminos posibles entre los padres? No. No le sumamos el máximo posible de los padres. Yo cada vez que me encuentro con algo, voy y sumo. Fíjense que acá yo no sumé, no me quedé con el máximo entre 1 y 2. Sumé el 1 y el 2 y me quedó 3. ¿Sí? Porque yo no me quedo con el máximo, no es que estoy maximizando algo. Yo quiero contar cuántas formas diferentes hay. Entonces si llego al hijo, no puedo mejorar. Un segundito que me estoy... no puedo mejorar el camino hacia el padre. Es imposible porque los pesos son positivos. Piensen, yo saco un vértice, no importa, tiene distancia 10 en este momento. Es imposible, o sea, como el hip es de mínimos, todo lo que ya esté encolado, como mínimo, tiene distancia 10. No puede ser más chico, porque el hip es de mínimos. ¿Sí? O sea, eso supongo que se entiende. Estoy sacando el mínimo, nada de lo que esté adentro del hip es más chico que el hip. Que este vértice que acabo de sacar está a distancia 10. Y todo lo que yo saque y vuelva a poner, y todos los adyacentes nuevos que ponga, no pueden tener peso más chico. No puede pasar. ¿Por qué? Porque las aristas son todas positivas. Y yo cuando sumo un número con cualquier otro, o sea, aunque sea 0, porque 0 no nos jode, pero nunca va a mejorar. No puede pasar que mejore. No hay ningún escenario en el que pueda mejorar, porque para que mejore tengo que sumarle un número negativo. Y dijimos que no hay pesos negativos. ¿Sí? Eso es muy importante considerar. ¿Sí? Eso siempre hay que considerarlo. Hay otros ejercicios que son muy parecidos a este, no sé si están en la guía o lo que fuere, o incluso entre ejercicios parcelitos que andan dando vueltas en distintos órdenes o ejercicios que se les pasa. Y son este tipo de modificaciones donde hay que tener cuidado cómo se calculan estas cosas. De vuelta, si alguien planteaba nada más el caso de no considerar esto del +1, me acuerdo que lo hemos tomado en recuperatorio. No estará bien completo el ejercicio, se les pondrán algunos menos, pero no va a estar mal por esto. Obviamente se empiezan a acumular pelotudeces y o sea, pueden llegar al regular, pero no va a ser solo por esto. ¿Sí? ¿Se entendió cuál la onda de este ejercicio? O sea, es agarrar Dijkstra, el Dijkstra que saben, y es, bueno, ¿cómo lo modifico? Y obviamente tiene que haber un diccionario que nos lleve cuentas de esto, pero hay que ver cómo calculo estas cosas. O es información extra que quiero. Entonces, la parte fácil de esto es, ok, yo un diccionario con la cuenta. Después es, bueno, ¿cuándo es que sumo qué? Y después el qué es lo que sumo. ¿Sí? Bueno. ¿Hay alguna pregunta con esto? Si no, nada, descansen 10 minutos, vuelven y siguen con ese. Doy unos segunditos.